Tengo Spotify Premium. Eso quiere decir que no debería escuchar anuncios. Sin embargo, hoy he escuchado un anuncio insertado dentro de un podcast. De hecho, aunque tuvieras la versión gratuita de Spotify, no deberías escuchar, por lo menos hasta ahora, anuncios dentro de los podcasts. Sí en la música, con sus respectivas restricciones a la hora de escuchar listas, etc. El caso es que hoy he escuchado un anuncio de Samsung dentro del podcast Dentrísimo. En concreto, en el episodio Tiendas de Segunda Mano. De hecho, hablaré sobre este tema de segunda mano en mi podcast los últimos días. En los podcasts que estoy lanzando con ciertas reflexiones en menos de 5 minutos. El caso es que esta noticia es interesante conocerla. Por una parte, para saber que esto está sucediendo. Por otra parte, porque se abre un abanico de posibilidades en cuanto personas como nosotros podamos anunciarnos, ya que entiendo que en algún momento determinado podemos usar la funcionalidad de Spotify Ads para anunciarnos en podcast. En los podcasts que queramos, ahora mismo sí que podemos elegir solo dirigirnos a personas que escuchan podcast, pero no anunciarnos en podcast. Por ejemplo, de hecho, tengo un tutorial dentro de mi canal de YouTube, borjagirón.com/YouTube, y si buscas Spotify Ads, un tutorial donde te explico cómo he anunciado. Por una parte, anuncié mis cursos de triunfacontublog.com, y por otra, que son gratis, de hecho, y por otra, anuncié un podcast. Las estrategias no me funcionaron muy bien. Realicé una inversión de unos 250 euros en cada una de estas dos campañas, 500 euros en total, y no vi muchos resultados. Supongo que se necesita más tiempo y más impacto porque los anuncios en audio son distintos a otros anuncios. De hecho, el remarketing o el retargeting implica saber eso del comportamiento humano, que necesitamos varios impactos para poder tomar acción. Si solo lo escuchas una vez, pues no vas a tomar acción o el porcentaje de conversiones es mucho menor. Esto es un tema de marketing. Iba a decir que no viene al caso, pero sí viene al caso. Estamos en el podcast de marketing digital para podcast. Bueno, el caso es que saber esto es interesante, por una parte, para estar atentos a que con Spotify Ads podamos realizar anuncios dentro de los podcasts de Spotify, lo cual abre un abanico de posibilidades muy interesantes. Y por otra parte, el tema de la monetización, que es posible que dentro de la plataforma de Anchor, de Anchor.fm, que pertenece a Spotify, aparte de la opción de monetización a través de suscripciones que hay ahora mismo, al estar integrada con Spotify, los pagos hace que sea una opción bastante interesante. He hablado sobre ello y sobre monetizar un podcast y crear un podcast privado en un episodio en concreto. Búscalo, no os recuerdo cuál es, pero he hablado sobre ello, un episodio que vale oro, podría ser de pago y de alto precio. El caso es que tenemos que tener esto en cuenta. Por una parte, eso, que podemos generar ingresos, realizar anuncios, y por otra parte, que a partir de ahora parece ser que, a pesar de que estemos pagando Spotify Premium, vamos a ver anuncios. Una estrategia que está siguiendo Netflix. Ha bajado el precio, ha lanzado una nueva opción más barata, se sigue pagando, pero vamos a ver anuncios y con ciertas restricciones. Spotify parece que se está uniendo también a esta tendencia de anuncios a lo mejor más en concreto. Puede que esté limitado siempre para algunas marcas, para algún tipo de anuncios, pero es interesante conocer esta noticia, esta novedad de Spotify. Si has escuchado algún anuncio, recuerda comentarlo en el grupo de Telegram en borjagirón.com/Telegram y suscribirte al podcast para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos y tendencias del mundo del podcasting. Solo tienes que hacer clic en suscribirte desde la aplicación por la que me estés escuchando. También puedes acceder completamente gratis al curso de podcast desde triunfacontublog.com. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Marketing Digital para Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.